Entonces, bueno, ahora con eso damos inicio. Mi nombre es Lourdes Morales, trabajo con Arlington Economic Development. Lo que hacemos es apoyar a personas que están abriendo o haciendo crecer su negocio. Lo hacemos a través de distintas formas, consultoría uno a uno, seminarios, eventos de networking, trabajando con diferentes agencias a nivel federal, estatal o local. Em, tenemos el gusto de, en esta serie de seminarios, de trabajar con Valeria López y el IDC, que sin partners, sin socios, nosotros pues no tendríamos la misma capacidad de hacer crecer el trabajo que hacemos e impactar a las personas que tenemos. Así que muy agradecidos en este tiempo por LEDC, especialmente a Valeria, con la que hemos venido trabajando. Y el día de hoy estamos en conjunto con mi colega Jakin Valenzuela. No sé si te quieres presentar. Y aquí en Valenzuela, con Business en español, luego les ya digo todo. Pero es bueno que le escuchen la voz porque Jakin es quien ha venido dando seguimiento y va a seguir escuchando de ustedes al mandarles el seminario y todo. Así que para nosotros es un gusto estar aquí y gracias de nuevo, Ángela, por tu tiempo, porque sabemos que nos lo estás donando y tu interés es genuino en que realmente querer ver crecer a las personas y sobre todo, como tú decías, ver querer que un negocio sea sustentable y no solo sea una idea por un momento, porque eso suena bien. Entonces, agradecemos muchísimo tu tiempo y gracias también, Valeria, por estar con nosotros y ser nuestra socia en este multiseminario que hicimos. Claro que sí, pues buenas tardes a todos oficialmente. Me alegra mucho verlos acá tomando un tiempo estratégico para su negocio, que muchas veces nos estamos dedicando a la operatividad, pero no a la estrategia, lo que es crucial para hacer crecer una empresa. Como ya saben, yo soy la Senior Business Coach para Latino Economic Development Center. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro y tenemos una misión muy parecida como decía Lourdes, en el departamento económico de Arlington. Nosotros buscamos ayudar en el desarrollo económico, dando herramientas a las comunidades, tanto en la parte financiera y otros recursos para que sean líderes en sus comunidades. Entonces lo hacemos a través de asesoría uno a uno, todos los recursos son gratuitos. También tenemos entrenamientos como diferentes tipos de talleres y demás. Y otra cosa que nos diferencia es que nosotros tenemos oportunidades de acceso a capital. Tenemos préstamos de negocio. Acá tenemos a nuestro super senior loan officer, que es JB, y él está en DC, pero también nos ayuda a veces en Virginia con préstamos. Entonces, si tienen alguna duda, él va a dejar su información acá, al igual que yo. Acá veo varios de mis clientes, muy contenta de verlos por acá. Entonces, nada, ustedes saben que cuentan con nosotros y yo quiero que se lleven algo de este taller, o sea, que ustedes vengan con un objetivo a este taller de aprender, pero también de implementar, ¿cierto? O sea, de que ustedes tomen algo de este taller y digan, listo, hoy es primero, hoy es un día espectacular para revisar, ok, cómo estuvo mi primer quarter del año. Esa es la tarea que yo quiero que ustedes, después de esto, tomen hoy en el día 30 minutos para revisar cómo estuvo su quarter, cómo estuvo la dinámica y que tomen esta información que aprendieron, la implementen y de ahí tomen decisiones para el próximo quarter, ¿ok? Esa es la tarea. Ahorita voy a dar paso a Ángela. Como le estábamos diciendo, ella es una CPA y es una persona que nos ha ayudado muchísimo en el EDC. Tiene muchos años de experiencia en esto, pero además tiene una gran habilidad que en otros contadores, desde mi experiencia, no he visto, y es el hecho de tener esa capacidad de análisis en los números para ayudar a tomar decisiones. Entonces, Ángela, ¿quién mejor que tú para presentarte y darles un poquito de contexto de qué vamos a ver hoy? Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Camacho. Soy contadora, soy dueña de la firma Talent LLC
y proveemos servicios contables y de preparación de impuestos. Como mencionaba Valeria, nosotros trabajamos muy cerca del cliente. Digamos que la contabilidad es un sistema, los taxes son un sistema también, y lo más importante es la esencia de los negocios. Entonces, eso es lo que buscamos, acercarnos a cada persona con su idea, con sus planes de negocio, para que los puedan ejecutar y les puedan hacer seguimiento adecuadamente. Hoy vamos a hablar acerca de indicadores financieros. Hemos escogido la industria de los restaurantes. Sabemos que en nuestra comunidad hay muchas personas que quieren tener un restaurante, que tienen ese sueño de establecer un restaurante, entrar en esa aventura de tener el restaurante, sea un restaurante de servicios completos, sea una pizzería, una taquería, de los diferentes tipos que hay. Sea un restaurante pequeño, mediano, grande, es muy importante hacer seguimiento, saber leer los indicadores financieros del restaurante, tener una contabilidad. En la contabilidad estamos teniendo el histórico del negocio y los números nos van a hablar de cómo ha sido el desarrollo de nuestro negocio, qué alertas nos están dando en cuanto a los costos, en cuanto a las ventas. Tenemos que volvernos muy familiares con el tema del presupuesto. Básicamente no podemos ir con ojos cerrados si tenemos un restaurante. Afuera siempre las condiciones están cambiando, los precios están aumentando, los condados, los estados tienen normatividad y reglas para los empresarios, y en el mundo de los restaurantes estamos sujetos a ellas, necesitamos licencias, somos responsables de recaudar el sales tax, el impuesto a las ventas, somos responsables de las reglas laborales que hay en cada estado. Entonces, el tener un restaurante requiere mucha responsabilidad, más que podría vender tacos, podría vender ensaladas, sopas, pollos, muchas cosas. Tengo que estar muy de la mano con toda la información. Y precisamente con Valeria, con Lourdes, todos los recursos están disponibles para los emprendedores en Virginia y en DC. Todas las personas que quieran llevar a cabo estos negocios tienen los recursos de una manera, digamos que de una manera cómoda, tener acceso a esta información, tener acceso a alguna información que al final de la presentación les voy a compartir para las personas que ya están en este emprendimiento. Entonces, yo creo que estamos listos y podemos hacer la presentación, y ya vamos a ver el contenido detalladamente, y al final vamos a hacer un ejercicio con un P&L, con un Profit and Loss real de un restaurante, para que realmente cada uno pueda hacer los cálculos de los indicadores financieros y los interpretemos. Entonces, voy a compartir la presentación. Y los que no tienen negocios de restaurantes, que estos clientes míos sí son muy complicados, y los clientes de Lourdes, que casi son los mismos. Vea, siempre son todos los de restaurante quieren aprender de finanzas, y cuando les hacemos el taller, hoy nadie tiene restaurante, solamente uno. Así son, así son. Bueno, entonces, esta presentación sé que está siendo grabada, entonces va a quedar aquí de recurso para las personas, o en el momento en que queramos compartir ya con clientes de esta industria que estén buscando estos recursos. Entonces, la idea hoy de traer este contenido es conectar un poco con los talleres anteriores y ya, digamos que saber cómo podemos medir los resultados o la operación en esta industria. Básicamente, los indicadores financieros, digamos que son la compañía del dueño de un negocio, son como ese amigo que le están hablando y que le está indicando el camino, que le está diciendo cómo fue su desempeño ahora que cerramos el mes de marzo, cómo fue el desempeño, qué cosas hay para mejorar, si podemos aplaudir 100% la operación que tuvimos, o si sabemos que hay que hacer ajustes, los indicadores nos van a hablar de esto.
hay ya mucha investigación afuera acerca de cómo interpretar los resultados. Más que los indicadores, también digamos que hay estadísticas de cuándo se considera que estamos dentro de los costos acertados para un restaurante, lo que tiene que ver con el labor, con la mano de obra, lo que tiene que ver con las compras de comida y las compras de bebidas. Que si seguimos estas pautas, vamos, digamos que a encajar en lo que es el negocio de los restaurantes y lo vamos a acomodar al tamaño de nuestros restaurantes. Como decía, afuera las estadísticas indican cuál debería ser el comportamiento de este negocio, pero nosotros lo debemos acomodar al tamaño del nuestro. No es lo mismo tener un restaurante full service que tener de pronto una taquería. Funciona diferente y se tienen que hacer algunos ajustes, pero digamos que los indicadores son los mismos, traídos a la realidad y al tamaño de este negocio. Entonces, básicamente, no podemos ir adelante si no nos detenemos a leer la información financiera de nuestro negocio. Básicamente, todo restaurante exitoso tiene reuniones semanales para hacer seguimiento al presupuesto. Podemos diseñar un presupuesto mensual, pero es una condición casi que absoluta revisarlo semanalmente. Semanalmente cambian las ventas, semanalmente los inventarios se agotan o hay productos que debemos reconsiderar si es bueno seguir comprando, si tenemos que cambiar de proveedores. Entonces, ese seguimiento es importante hacerlo semanalmente. ¿Por qué yo recomiendo que sea semanal? Porque, ¿qué pasa? En 30 días que pasan, se pueden presentar pérdidas y las vamos a ver hasta el mes siguiente, cuando quizás ya va a ser muy tarde mitigar esas pérdidas. O sea, una pérdida constante durante 4 semanas puede ser una pérdida significativa cuando nos damos cuenta casi que a los 45 días. Entonces, la mejor forma de corregir desviaciones en esta industria es haciendo seguimientos semanales. Y tenemos que también tener en cuenta que afuera los precios de los alimentos cambian demasiado últimamente. Entonces, es una tarea del manager, del dueño del restaurante, estar mirando y chequeando los precios de los menús, de las recetas, ver cómo se puede manejar de una manera más eficiente sin dañar la calidad del restaurante. Eso solamente lo sabemos si estamos monitoreando los resultados. Entonces, para dar inicio a uno de los indicadores más importantes y que es un indicador que puede subestimar los costos, puede ser algo donde se siente que estamos haciendo las cosas bien y que es verdaderamente el indicador que mejor nos va a hablar respecto de las ventas, si estamos teniendo los márgenes que queremos, pero todo parte de hacer un buen cálculo del costo de ventas. Entonces, el costo de ventas es muy necesario calcularlo muy acertado en los restaurantes, porque esto nos va a permitir que nosotros podamos fijar muy bien los precios de nuestros platos, de las comidas. Entonces, normalmente, y como digo, de afuera hay información que viene hacia adentro, hacia la administración del restaurante, donde se considera que los costos del restaurante están entre un 20 y un 40%. Generalmente el costo de la comida es más alto en el caso de que sea un restaurante que también tiene bar, que también vende bebidas, licores. Entonces se supone el porcentaje está entre el 20 y el 40%. Entonces debemos calcular estos costos semanalmente y hacer un adecuado seguimiento a los inventarios. El adecuado seguimiento de los inventarios en el restaurante, digamos que es esa parte de éxito que está escondida y que a veces se subestima. Hacer compras sin contemplar el inventario semanalmente
es dar un mal manejo al flujo de caja del restaurante. Básicamente, si tenemos demasiado producto, demasiada comida, demasiado licor, bebidas de stock en el restaurante como inventario, estamos dejando de usar, estamos perdiendo el acceso a esa disponibilidad de cash que nos serviría para otras áreas importantes del restaurante, como el pago de empleados, como el pago de la renta. Cuando no tenemos un inventario óptimo, cuando no hacemos seguimiento al inventario y ordenamos semanalmente por costumbre, que es lo que hacen muchos dueños de restaurante, todas las semanas ordenan las mismas cantidades sin tener en cuenta que tienen un refrigerador con comida, entonces, y no hacen el ajuste a las unidades, entonces hacen que se recarguen los costos y que no se refleje una ganancia bruta real, y están usando, digamos, que el flujo de caja del restaurante, le están dando un mal uso al flujo de caja del restaurante. Por eso es muy importante, primeramente, tener un costo, los costos ajustados, lo más cercanos a la realidad de lo que se consumió o se va a consumir en un mes. Esa es una de las principales recomendaciones en esta industria. De ahí el éxito de tener un manager, de tener una persona o que el dueño sea muy acertado en el momento que pone las órdenes o hace las compras o selecciona los vendors con los que va a trabajar, para que tenga costos ajustados y no castigue el flujo de caja del restaurante. Y para también ayuda muchísimo en la elaboración de los menús, en el costeo de las recetas. Otro indicador, sí. Discúlpame que te interrumpa, solamente que yo voy a estar haciendo algunas acotaciones dado a que hay otras personas de otras industrias y quiero que lo relacionemos bien, ¿sí? Okay. Entonces, o sea, en el cost of goods aplica para todas las industrias, ya sea que tengas que producir un producto o un servicio, ¿sí? Por ejemplo, Yasira tiene un salón. Si ella no hace bien el cost of goods y tiene demasiado stock de inventarios, puede tener pérdidas si digamos, los productos para el cabello prescriben, no sé cómo se dice, se expiran, digámoslo así, ¿cierto? Entonces ahí va a haber una pérdida. Si nosotros, por ejemplo, Andrea, Alexis, que tienen una firma de consultoría, si ellos no planean o no tienen un presupuesto en cuánto les va a costar el mantenimiento de una plataforma o el desarrollo de esa plataforma, también se va a perder una liquidez ahí, ¿cierto? Para, digamos, que agregar en otra parte de la cadena de producción, porque así sea un producto tangible o intangible, siempre va a haber, tenemos que tener en cuenta cuánto nos va a costar producir ese servicio o ese producto, ¿sí? Entonces, era como que para que estemos todos on the same page y no se vayan a confundir solamente porque estamos hablando de un restaurante. ¿Por qué estamos hablando de restaurantes? Porque creamos una serie de tres webinars que iban a ser enfocados a crear una pizzería, a crear cuánto vale montar una pizzería, unas proyecciones financieras y analizar los costos. Pero obviamente cada uno tiene que tomar la información de su negocio e interiorizarla. Lourdes, ¿tú tienes algo que decir? Sí, no. Gracias por esa aclaración, porque tenemos distintas industrias, incluyendo construcción también. Pero solo alguien me pedía si podíamos, Ángela, hacer la presentación más grande, como que tome toda la pantalla. Claro que sí, la Gracias. voy a poner más grande. Sí, conectando con esto, es sumamente importante, especialmente las industrias que requieren de materias primas. Es donde hay más fragilidad en el costo por los inventarios, porque básicamente el mal uso de los recursos, las compras o las órdenes de material sin seguir un inventario, sin seguir un presupuesto, que si es el caso de las compañías de construcción, o más bien digamos como de remodelación, que necesitan comprar materiales para hacer las renovaciones, necesitan seguir
un proyecto, necesitan hacer seguimiento a un proyecto específico con un presupuesto, primero que todo para que alcancen el profit, la ganancia que tienen planeada. Y segundo, donde pueden tener variaciones grandes es en la forma como hacen las compras. Básicamente, en cualquiera de las industrias, el mal manejo de los costos o las compras sin tener en cuenta, sin seguir un presupuesto, pues va a afectar las ganancias que esperan. Como decía Valeria, no solamente en los restaurantes, en el caso de un salón de belleza, una peluquería, es muy frágil el tema de las compras. ¿Cuánto producto realmente necesita tener? Si están rotando los productos, tener indicadores de rotación del inventario. En el caso de que tengan que comprar y pagar inmediatamente el producto o que no lo puedan recibir y solamente pagar lo que van vendiendo, que es el caso de algunas peluquerías. Pero más que, pues aquí está, lo habíamos considerado para un restaurante, pero sí aplica para todas las industrias. Entonces, cada industria tiene ejes principales. Aquí hablábamos de los restaurantes, entonces obviamente calcular el costo ideal de los alimentos. Si estamos en la industria de transporte, tenemos que entonces ver cuáles son los costos que pueden presentar una gran desviación y afectar las ganancias en un proyecto determinado. Entonces, básicamente es eso, que un dueño de negocio que no vaya a ojo cerrado, que no haga un estimado, que no dé un precio sin haber contemplado cuáles son los ingredientes, cuáles son los componentes de ese trabajo que va a hacer, de ese proyecto que va a ejecutar y a través del desarrollo del proyecto, pues se le presenten pérdidas o quede corto de dinero y no pueda completarlo en el tiempo determinado porque hizo mal uso de los recursos, en este caso del flujo de caja de su negocio. Este indicador sí es muy, digamos que es muy específico, el porcentaje del costo de alimentos que los restaurantes deben determinar y que deben calcular, y es, digamos, que el que le va a permitir establecer o estandarizar el menú básico que tiene el restaurante, que básicamente es determinar el porcentaje de los costos de los alimentos, porque de esta manera sabe si está vendiendo adecuadamente los platos, si su menú está en un precio correcto, si las compras las está ejecutando bien, cómo puede gestionar eficazmente lo que tiene en stock de inventario de alimentos. Entre más bajo sea el costo de alimentos y en otras industrias de su producto principal o de su materia prima principal, entre más bajo sea el costo, pues va a tener un mejor porcentaje de ganancia. Como les decía, aplica para otras industrias también. Entonces, es el foco donde debo estar. ¿Cómo yo puedo optimizar mis costos para manteniendo la calidad, manteniendo el servicio que quiero prestar, de manera que no afecte tampoco la relación con los clientes o con el cliente? Es encontrar ese punto de equilibrio entre costo, calidad y servicio, que va para todas las industrias. Entonces, básicamente eso es un objetivo básico, más que vender y tener muchos clientes o generar muchas ventas, es optimizar los costos. Ahí está, digamos que escondido el secreto. Puede tener una persona 50 proyectos o 25 proyectos al año, pero los 25 le fueron más rentables que la persona que se desgastó haciendo 50 proyectos sin una planeación estratégica. Entonces, digamos que parte del éxito de las organizaciones, de las empresas que tienen que prestan servicios o que hacen retailing, es la eficiencia con los costos y con los inventarios. Y eso, Ángela, discúlpame, sí, pero eso es súper bueno que lo hablemos porque ustedes tienen que desarrollar o deberían desarrollar una habilidad muy importante que es la negociación con los proveedores.
que es, o sea, literalmente, así como uno desarrolla habilidades con los clientes, ¿cierto? Que nos acercamos a los clientes a tratar de venderles, hay algo que también es la relación con los proveedores. Cómo nosotros nos podemos acercar a esos proveedores, tratar de tener, digamos que acuerdos de pago, temas que puedan ayudar a que ustedes tengan un mejor costo de ese producto, porque la mayoría de veces compramos, claro, a grandes compañías, es un poco diferente, pero eso también puede ser una estrategia. Nosotros también podemos investigar sobre otros tipos de proveedores locales que son más pequeños, ¿cierto? Y que con ellos sí quieren crecer, entonces de pronto están interesados en hacer negociaciones con nosotros. Entonces eso es bastante importante que nosotros, digamos que obtengamos, desarrollemos esa habilidad. Ya. Sí, esa parte de la negociación es clave, especialmente cuando sabemos que estamos en etapa de emprendimiento, que no tenemos, digamos que la cuenta de banco disponible para comprar y estamos siempre enfrentando eso como que cuánto dinero necesito esta semana para poder hacer todas las compras y poder completar las órdenes o los servicios. Entonces, algo muy importante es la relación con los proveedores y acordarnos que no solamente o sea, dinero se necesita y entre más dinero tengamos en la cuenta de banco, pues más rápido podemos actuar. Pero también podemos jugar con los días, con la rotación de las cuentas por pagar. Si tenemos buenos proveedores estratégicos que nos dan días de pago, podemos buscar un ciclo muy adecuado entre lo que me demoro yo recaudando mis ventas o el pago de mis servicios y yo cuándo debo pagarle al vendor, a mi proveedor. Entonces, si buscamos negociar, tener esos 10 días, esos 15 días, donde yo recibo los servicios de mis subcontratistas o de mis proveedores y tengo el chance de recaudar primero mis ventas y luego pagarle a ellos, es una buena estrategia para no buscar deuda fuera, para no tener que pagar intereses, para no quedar corto dentro de los proyectos, buscar proveedores aliados, buscar proveedores. Yo les puedo mostrar, miren, mis ventas son exitosas, tengo este número de ventas viniendo, pero ahora mismo necesito necesito subcontratar servicios o necesito productos. Si yo puedo conseguir estos aliados estratégicos, no voy a tener que buscar dinero como tal, sino que hago circular mis días de recaudo versus los días en los que le debo pagar a mis vendors. Y funciona muy bien cuando logro tener un ciclo de rapidez en mis cuentas por cobrar para luego actuar frente a mis cuentas por pagar, que es algo que a veces en el inmediato no funciona. Precisamente volvemos a caer en este ejemplo de la industria de los restaurantes, que lo que más buscan es tener la confianza de sus proveedores para que les den días de pago, para que puedan pagar cada viernes o que puedan pagar 2 veces al mes los consumos semanales. De esta manera tienen espacio de hacer los recaudos de sus ventas que suceden de un día para otro, o sea, venden hoy y al día siguiente tienen el dinero en el banco y de esa manera les da espacio para cumplir cada semana de pagos, tanto de labor como de productos. Entonces, ese es el juego o esa dinámica que tienen los negocios, conociendo el histórico y teniendo proyecciones de ventas, teniendo un presupuesto, saber cómo puedo conseguir materia prima, saber cómo puedo buscar mano de obra y que no tenga que responder inmediatamente, sino una vez recaude mis ventas. Eso me lo dicen los indicadores también. Y con base en los datos que tengo yo, de mi negocio, con base en mis estados financieros, en mi contabilidad. El porcentaje del costo aplica para todas las industrias también. Todas las industrias deben establecer qué mano de obra es la adecuada para el tipo de servicio que presta o el tipo de producto que vende.
y de acuerdo a eso saber cuánto debe recaudar en ventas, cuánto de sus ventas va a ser destinado para la mano de obra sin que le afecte la rentabilidad. Entonces se estima, como les decía, en esta industria de los restaurantes, que es entre el 20 y el 35% de las ventas que se va a destinar a mano de obra. Entonces, ¿qué debo hacer yo como emprendedora, independiente de la industria donde esté? ¿Cuáles son los ratios? ¿Cuáles son los puntos de referencia que hay estadísticamente para establecer lo que yo debo gastar en mano de obra en esta industria? ¿Cuánto gana afuera normalmente en la industria un peluquero? ¿Cuánto gana la hora? ¿Cuánto gana la comisión? Y de acuerdo a esos indicadores yo voy a establecer los míos propios de mi negocio. Si estoy en otra industria de construcción, verificar lo mismo, cuánto acostumbra pagar por costumbre en esta industria, cuál es el porcentaje de labor, el porcentaje de ventas que se destina o el porcentaje de prestación de servicios que se destina para el pago de mano de obra. Entonces, cuando uno conoce estos indicadores, los trae y los convierte al tamaño de su negocio. Obviamente, yo tengo que comparar mi negocio con uno similar en el área donde estoy. Entonces voy a ver qué compañías de limpieza, qué otros restaurantes, qué otras compañías de construcción con un ingreso parecido al mío, de un tamaño, el área, todo esto importa mucho para tener estos indicadores y aplicarlos y poder establecer las metas de cada negocio. Este es otro indicador que también aplica para todas las industrias, el margen de utilidad bruta. Este margen es muy importante determinarlo sin importar la industria, porque básicamente me va a hablar, digamos que es muy explícito y me va a decir cómo han sido mis costos frente a las ventas de mi negocio. Cómo estoy ejecutando los gastos y cuál es mi utilidad bruta. O sea, si yo logro tener un buen margen de utilidad bruta, básicamente, si lo logro establecer muy bien, si lo tengo controlado, de otro lado, en otros factores del negocio, puedo tener un crecimiento óptimo también, porque la parte, digamos que intrínseca del negocio, para lo que fue creado, los costos directos de mi negocio están siendo optimizados. Ese porcentaje de ingresos que yo logro obtener, como logro optimizarlo, me va a permitir o hacer inversión, me va a permitir crecimiento, porque básicamente si yo logro controlar el eje, el corazón de mi negocio, que está relacionado entre las ventas y los costos, puedo tener un margen de utilidad bruta. Ya digamos que de ahí afuera hay otros factores que puedo controlar mejor, porque no están directamente asociados con la actividad principal de mi negocio. Yo les había puesto a todo pues aquí en la presentación. Ángela, sí. yo estoy viendo el porcentaje del costo de los alimentos. No sé si a todo el mundo le cambió la presentación o... No cambió. No, lo estoy moviendo. ¿Ahora sí? No, seguimos en porcentaje del costo de alimentos todavía. Espérate, porque esto no. Espérate, vuelvo a hacer. Y tenemos una pregunta, entonces si quieres actualiza la presentación y ahorita Espérate, no me... A ver, share. Ya sale, dice margen de utilidad bruta. Ahora sí. Ahora sí. Ahora tenemos una pregunta que la hace Andrea. ¿Cuál es la base de datos o servicio recomendado para analizar los puntos de referencia en cada industria? Bueno, en cada industria hay la página del SBA, tiene mucha información acerca de los negocios. Las páginas de cada estado, la página de negocios de cada estado
tiene información de las industrias. Entonces, estas páginas me pueden servir a mí de referencia cuando yo quiero emprender un negocio. Pero en el SBA es una de las páginas principales donde pueden conseguir mucha industria, mucha información de cada industria, si están prestando servicios, si es restaurante, si es salón de belleza, si es tecnología. Entonces, la idea es que yo reconozco mi talento y sé qué quiero hacer, sé qué tipo de negocio quiero desarrollar, pero tengo que ser realista que no estoy sola, que tengo competencia y esa misma competencia es la que de cierto modo, me va a brindar información de cómo voy a dirigir mi negocio, voy a tomar esos estándares que hay en la industria. Entonces yo recomendaría la página del SBA, y también pues recurrir a los servicios de negocios que tienen los condados o, bueno, que tienen también la ciudad. Especialmente, eso me encanta que lo digas porque Arlington Economic en el website tienen, o sea, ellos tienen acceso a bases de datos como Estadista, IB, ICE, Word y otras plataformas. Entonces, yo les puedo enviar, si me envían un correo o también pueden ir al website de ellos, lo único que tienen que hacer es obtener la tarjeta de la librería de Arlington, así no vivan en Arlington. Y ahí van al website, dan clic, por ejemplo, en Estatista, y ahí pueden decir, por ejemplo, cómo está la industria de consultoría, ¿cierto? Entonces va a generar un reporte. Esos reportes a veces valen $1,000, $500, no estoy kidding. O sea, son carísimos, y a través del condado ellos tienen digamos, unos beneficios para que sean completamente gratis. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes trabajan el plan de negocios conmigo, yo les doy ese recurso, ¿cierto? O sea, trabajamos con ese recurso y sacamos datos reales para poder tener estos márgenes. Entonces, acá dejé también unos en el chat. Y yo, vale, gracias por eso. Yo les puse el link directo para mi oficina, para Ivy's World, y en el otro es Market Research, que tiene todas las demás. E incluso dentro de nuestro grupo de colegas está Procreate Deuja, que se puede reunir uno a uno con ustedes en caso quieran tener una aclaración de las bases de datos, etcétera. Siempre van a tener que tener su tarjeta de la biblioteca, pero cualquier información más profunda o cualquier duda que tengan, mi colega Procreate es quien, y ustedes la ven ahí en la foto, es exactamente ella, quien puede ayudarles a navegar esa área. Perfecto. Sí, Ángela, Bueno. y hay otra pregunta de Janine. Y es con respecto a lo que tú estabas hablando, y dice, entonces el porcentaje de costo de mano de obra se le agrega a nuestros costos de materia prima. Es una pregunta. Sí, el costo total es la mano de obra y la materia prima. Entonces, digamos que si lo máximo es el 40%, entonces debes calcular, ya tienes una referencia para calcular tus precios y saber que tu costo de venta no puede ser más del 40% de tus ventas. Son referencias que te van a servir para que establezcas los precios de venta y para que periódicamente estés revisando que tus costos están siendo estables y buscar la optimización sin perder la calidad. ¿Te queda clara la respuesta, Janine? Sí, gracias. Ok, con gusto. Entonces hablábamos, para retomar, acerca del margen de utilidad bruta que aplica para todas las industrias que están involucradas con los costos, con cost of goods sold. Básicamente, cuando nosotros tenemos ese costo óptimo de lo que compone nuestro costo, porque los costos de todas las compañías no son los mismos, de todas las industrias no son los mismos. Cuando tenemos ese costo optimizado, sabemos que tenemos un buen margen de utilidad bruta, lo que nos permite. Y ya ahí es cuando el dueño del negocio está, digamos que conforme como están establecidos sus costos y tiene el chance de ir a medir otros costos o
los costos, los gastos operacionales de su negocio, saber también cómo puede optimizar esa parte y de ahí en adelante generar esa ganancia neta, que ya es la ganancia final de toda la operación. Entonces, este es el primero. Ahora que veamos el Profit and Loss, vamos a poder ver que una vez nosotros tenemos establecido este costo, no solamente estamos estableciendo que tenemos, bueno, entonces estoy muy bien, puedo pagar la renta, puedo pagar utilities, también puedo ver cómo puedo invertir o puedo ahorrar cuando estoy mitigando o estoy siendo óptima en el manejo de mis costos. ¿Alguna pregunta acerca del margen de utilidad bruta? Este aplica para todos, para las industrias de servicios, para las personas que prestan servicios. Una peluquería debe calcular el margen de utilidad bruta. Todas las industrias deben Todos los tener negocios, todos los yo negocios. creo. Oye, Sí. Ángela, entonces para clarificar, la diferencia entre margen de utilidad bruta y neta es que esto es antes de pagar todo lo que tenemos que pagar, ¿cierto? De nuestros gastos, de los impuestos, de todo eso. O sea, básicamente lo que te queda después de vender, digamos. Sí, ¿Sí? exacto. Sí, esta es la parte, esta es bruta, básicamente es las ventas menos los costos. Ajá, pero sin los impuestos. Sin los impuestos y sin los gastos operacionales. Sin los costos, digamos, costos de publicidad, de marketing, que eso es algo, como les decía, tener esto controlado, tener el margen de utilidad bruta como objetivo, tenerlo claro, nos permite, ahí es donde nos permite hacer, en otras palabras, inversión. Yo le llamo inversión, ¿por qué? Porque si a mí me sobra bastante de los ingresos, yo puedo decir, ok, yo puedo hacer un plan de mercadeo. O sea, yo estoy cubriendo perfectamente los costos brutos de mi negocio, lo cual me da un excedente para hacer una campaña de mercadeo para mi negocio, para mejorar redes o tecnología en mi negocio, para hacer implementación en mi negocio. Entonces, eso lo determinan los costos, la optimización de los costos en este caso. ¿Qué pasa cuando yo no tengo un margen de utilidad bruta aceptable? Que siempre voy a estar enfocada en que tengo que reducir costos y tengo que reducir costos porque no me sobra, o sea, no me sobra lo suficiente para los gastos operativos más toda la implementación o mejoras que yo le quiero hacer a mi negocio. Entonces, por eso es muy importante centrarse en mejorar la rentabilidad, en mejorar el margen de utilidad bruta, porque es lo que te da libertad de expandir en el negocio. Una vez tienes los costos principales o los costos directos, digámoslo así, del negocio controlados, eso te da chance que de otro lado puedas hacer expansión, mejoras, implementaciones. Si es una compañía de tecnología, si es una compañía de construcción, entonces tiene un excedente y tiene un chance de invertir en maquinaria, de conseguir maquinaria nueva, de implementar un sistema de redes que le van a dar rapidez a su negocio o hacer una campaña de mercadeo donde lo va a posicionar en la industria y en la comunidad donde está. Todo esto depende, porque la respuesta más fácil es, ok, voy a hacer una implementación en mi negocio, entonces voy a buscar un préstamo. Buscar un préstamo no es una mala idea. Si realmente yo necesito el préstamo para crecer mi negocio, es una super idea. Pero yo no puedo buscar alternativas de préstamos cuando yo no tengo controlados los costos de mi negocio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el control de los costos de mi negocio y al buscar deuda, lo que le voy a agregar es un ingrediente más de responsabilidad a las ventas de mi negocio. Ahora, tienes que producir para cubrir todos los costos y adicionalmente para pagar un préstamo más el costo de la deuda del préstamo. Entonces, estos son los indicadores que debe leer el dueño del negocio antes de hacer cualquier decisión. Antes de buscar apalancamiento, debe conocer plenamente su negocio. Y no solamente en un periodo, puede ser que un periodo o un quarter, ahora que examinemos el Q1,
tengamos buenos resultados. Pero es que hay que mantenerlo estándar y también tenemos que conocer cuáles son los picos de nuestra industria, de nuestro negocio. Pueda que en invierno sea excelente, pero que para el verano más bien se reduzcan un poco las ventas. Entonces ahí voy a tener que controlar muchos más mis costos, saber cuáles son las variaciones que tengo en costos cuando las ventas disminuyen. Si es una compañía de landscaping, debe tener un buen flujo de caja ahora mismo porque este es su season, donde todo empieza todo el tema de jardinería, todo el tema de landscaping. Entonces debe estar preparado para los costos. Va a tener que hacer muchas compras, va a tener quizás que contratar más mano de obra para atender a sus clientes. Entonces, eso es estar preparado. Pero ¿cómo estoy preparado si no tengo contabilidad, si no tengo estado financiero, si no tengo números? Los impuestos, un impuesto no sirve para tomar decisiones financieras. Y la gente todavía sigue enfocada que si hago impuestos cada año, estoy bien. Sí, los impuestos se hacen porque es un deber tributario. Y se los digo como contadora. Los impuestos es un deber, es nuestra obligación como individuos o como dueños de negocio de tributar al IRS, porque son las normas que hay en este país, las normas fiscales. Pero mi negocio tiene que tener indicadores financieros, tiene que tener indicadores de producción, tengo que saber hacia dónde voy, debo tener un budget, debo saber leer el profit and loss cada mes, debo estarle haciendo seguimiento. Debo saber cuándo estoy lista para contratar una nueva persona, cuándo estoy lista para comprar un nuevo vehículo, si lo puedo comprar desde mis recursos o tengo que buscar un préstamo. Entonces, todo esto lo dice la contabilidad. Uso la contabilidad para interpretarlo porque es donde está todo el histórico, donde está todo el data de mi negocio, pero los impuestos es un requisito, el requisito de reportar y rendir cuentas al gobierno. Los impuestos me los pide un prestamista para verificar que lo que hay en libros sí hace sentido con lo que yo reporté al gobierno. Pero de ahí ya no estoy tomando ninguna decisión financiera sobre los impuestos. Me muestra un total anual. Para leer nuestros resultados necesitamos ver las semanas, necesitamos ver los meses, necesitamos ver los trimestres, necesitamos saber qué está pasando afuera en la industria, saber cómo nos afectan las decisiones del gobierno. Eso es lo que realmente hace que podamos navegar con nuestros negocios. Entonces, este tipo de indicadores nos hablan, nos dan, es la interpretación de a dónde puedo ir, es el mapping, la ruta que yo tengo para saber si debo ser un poco conservador ahora, hay incertidumbre, entonces no voy a hacer grandes compras, subieron los materiales, voy a buscar otros proveedores, no puedo comprar los mismos siempre en el mismo lugar, de la misma manera. Tengo que estar revisando constantemente cómo puedo yo mejorar mis costos sin afectar la calidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Bueno, y ahora lo que nos hablaba Valeria hace un momento acerca de la utilidad neta. Tenemos una utilidad bruta que básicamente está en la parte superior del P&L, que son las ventas y los costos, y tenemos un margen de utilidad neta que ya incluye toda la operación, desde las ventas hasta abajo del P&L, donde dice otros gastos u otros ingresos. Es toda la fotografía, todo el escenario de mi negocio y realmente por lo que trabajo y por lo que me debe motivar a tener un negocio, que es la ganancia. O sea, no Ángela, es que, ¿sí? no está cambiando la presentación. Ay, espérate, vuelvo y hago stop acá. Está acá y vuelvo a compartir. Y ya tenemos preguntas. Parece que el hambre les da ganas de preguntar. Entonces vamos O sea, con los tres para que sigan ¿qué es? preguntando. Ojalá que no quede grabado, pero esta ahorita es dura. Listo. Es dura para el Sí, lunch. sí, sí.
Oye, Preguntas. Ángela, ahora Sí, ya, sí, estás en margen de utilidad neta, ¿verdad? sí, Ah, ya. ok, perfecto. César tiene una pregunta. Hola, Ángela, ¿el margen de los costos operacionales se aplica a un material antes o después del impuesto de ventas? Eh, Antes del impuesto de ventas. A un material, perdón, a las compras que estás haciendo de un material. Sí, el margen de los costos operacionales se aplica a un material antes o después del impuesto de ventas. Perdón, después del impuesto de ventas. Tienes que contemplar el sales tax que estás pagando por el material, porque no vas a tener la devolución de ese sales tax, de ese impuesto. Entonces, básicamente, tienes que contemplar ese 6% que pagas de sales tax. Y o sea, para todas las personas que no tienen, digamos que, volvemos a lo mismo, los restaurantes, muchos de los restaurantes tienen, o de los compradores cuando no son los productores, pero no son los encargados de recaudar el sales tax, no pagan el sales tax cuando compran, porque van a producir y el que paga el sales tax es el consumidor final. Pero si no es el caso, estamos comprando materiales, estamos comprando suministros y estamos pagando el sales tax, hay que tener en cuenta ese sales tax como un mayor costo del producto, porque nosotros no tenemos cómo recuperarlo. Entonces, si estamos excluyendo el sales tax, estamos excluyendo un 6% de costo. Y estamos excluyendo un 6%, bueno, estoy diciendo 6% porque es la tarifa general, un 6% que estamos dejando de contemplarlo cuando estamos calculando los precios de venta. ¿Es clara la respuesta? ¿Me escuchan? ¿Sí? Yes. Sí, 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 queda sí, bien la Ángela. respuesta. Sí. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, Estaba el micrófono apagado. sí, es que a veces siento como no los estoy viendo, solamente estoy viendo la presentación, siento que me quedé hablando sola. Solamente dinos si pasaste el slide para nosotros estar, Todavía estoy con la presentación de margen de utilidad utilidad neta. neta. Ah, ok, Sí, perfecto. que conectaba con la acotación de Valeria acerca de que si hay diferencia entre el margen de utilidad bruta o el margen de utilidad neta. Básicamente, la utilidad neta es después de haber tenido en cuenta todos los costos y todos los gastos de la operación. Es ya la cifra que vemos al final del profit and loss, del estado de resultados, es ese donde dice utilidad neta, net profit, ahí es donde vamos a poder calcular el margen de saber que esa utilidad neta, qué porcentaje es, qué significado tiene frente a las ventas. Entonces, ese indicador es muy importante porque, como hablábamos, tenemos estadísticas de los negocios porque nos sirven de guía, pero estas estadísticas tienen que ser aterrizadas al tamaño del nuestro y a los objetivos que nosotros tenemos para nuestro negocio, de los clientes que estamos consiguiendo, el tipo de trabajo que estamos haciendo, porque hay negocios, digamos, que se personifican de cierta manera para cumplir, digamos, que los objetivos de cada dueño. Entonces, entre más alto esto sea el margen de utilidad neta, pues es digamos que un mejor resultado de la operación completa, de toda la operación que se ejecutó. Es como el premio que tiene el dueño luego de un periodo o digamos que luego de un mes de actividad o de un trimestre de actividad, saber que está cerca de su objetivo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros esto no nos debería tomar como sorpresa. Cada persona tiene un mapa de su negocio en la mano y a dónde llegó. Ahora el 31 de marzo, cuando ve el mapa y ve los resultados, sabe si encontró lo que había planeado. Si no, entonces va a hacer los ajustes, va a hacer la revisión y se va a establecer nuevas metas.
Yo estoy asumiendo que todos tenemos un presupuesto, ya saliéndonos un poco del tema de los restaurantes, que todo negocio tiene un presupuesto y tiene unos objetivos para cada año, que a medida que pasa el tiempo, que pasa el mes, le va haciendo ajustes, le va haciendo adiciones, pero sabe qué tipo de negocio está conduciendo y a dónde quiere llegar. De otra manera, está sujeto a que muchos cambios afuera en la industria le tomen por sorpresa y no esté preparado. Y no solo eso, se pierda de oportunidades. Muchos negocios pueden tener oportunidades de grants, de subsidios, de poder recibir incluso capacitación gratis, pero no están preparados para hacerlo porque no saben qué necesidades tienen, no saben cuáles son las falencias de su negocio. Entonces, no pueden expresar cómo pueden ser ayudados. Esto lo sabemos cuando tenemos datos, cuando sabemos exactamente cómo ha sido el comportamiento histórico de nuestro negocio y nos podemos sentar a hablar con un asesor financiero, con un asesor de negocios, se pueden sentar a hablar con Valeria, con Lourdes y saber dónde están para que estas personas los puedan orientar y los puedan ayudar a llegar a dar el siguiente paso de crecimiento del negocio. Entonces, interpretación de la información, tener indicadores financieros es sumamente importante para cada negocio, no importa la industria. Tengo que estar inmersa en cómo se comportan los negocios donde yo estoy. ¿Alguna pregunta? A ver si voy a cambiar el slide. Listo. ¿Ya? Punto de equilibrio. No. No. Yo No. creo que Laura. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ya Sí, sale el punto de perfecto. equilibrio? Sí. Listo, bueno. A mí me apasiona el punto de equilibrio porque es, digamos que es la primer meta que puede tener un emprendedor, es establecer el punto de equilibrio. Saber que no está caminando como en las tinieblas, a ciegas, en la oscuridad, sino que por lo menos en su etapa inicial sabe cuánto tiene que vender para cubrir todos sus gastos. O sea, saber tener el punto de equilibrio, saber el volumen de ventas que debe tener, el volumen de unidades que debe vender para poder cubrir todos sus costos y sus gastos, ya es entrar ganando. Entonces, cuando los negocios empiezan o cuando hay periodos frágiles en la economía, lo primero que tiene que saber un dueño de negocio es el punto de equilibrio, conocer su punto de equilibrio y prepararse para conseguir en ingresos ese número que necesita para no perder. O sea, no estoy diciendo que tenemos que quedarnos en el punto de equilibrio, eso nunca, pero ya es ganancia saber tener esa métrica de que mi negocio necesita este ingreso y no tengo pérdidas. Y de ahí en adelante establecerse metas de crecimiento y de ingresos en sus proyecciones de ventas. Entonces, aquí les traía un ejemplo que también está conectado con restaurante, pero no solo eso, sino aplica para todo. Y les puedo decir que aplica para una escuela, aplica para una academia, aplica para un salón de belleza, aplica para una compañía de marketing o para una compañía de servicios contables. Necesito saber cuántos clientes que me contraten este servicio debo tener. ¿Cuántos clientes que me contraten servicio B debo tener? Y establecer eso. Eso es ya es entrar ganando cuando sé cómo voy a obtener mis recursos para cubrir todos mis gastos. En las compañías de construcción es súper importante que de cada proyecto sepan cuál es el punto de equilibrio y lo que tienen que hacer para ir más allá del punto de equilibrio. Para establecer Ángela, ese punto es espectacular, porque yo siento que ese es uno de los, o sea, a veces negocios de muchos años no tienen claro cuál es su punto de equilibrio. E inclusive para desarrollar una estrategia de marketing, nosotros necesitamos saber el punto de equilibrio en dinero y en unidades, ¿cierto? Sí. Si yo vendo un producto, si yo vendo un servicio, yo necesito saber cuántos de esos necesito vender y así enfocar la estrategia de marketing, ¿cierto? O sea, porque así vas a tener una estrategia de marketing que está alineada
con el plan de ventas, que es diferente, o sea, con tu meta de ventas, ¿sí? Y eso te va a ayudar en la parte, por eso los negocios son tan lindos y es como yo le llamo como una mesa que tiene 4 patas, ¿cierto? La pata del producto o el servicio que tú vendes, la parte de administración, que es toda la gestión del recurso humano, del management de todos los recursos económicos, las operaciones, ¿cierto? Que son los procesos y lo que hacemos y el marketing. Entonces, si una de esas áreas está desalineada, la mesa de 4 patas digamos que se desestabiliza. Y esta es una de las bases para poder nivelar esa mesa, ¿sí? Yo siempre les pongo ese ejemplo porque siento que es un ejemplo básico que todos podemos entender, pero que a veces no lo tenemos claro. Entonces queremos vender $1.000.000, pero si ni siquiera has vendido 100.000, o sea, ni siquiera puedes cubrir los costos. ¿Cómo quieres? O sea, tú no puedes, ni tú ni tu negocio pueden, escúchenme esto. Ni tú ni tu negocio pueden ser la misma persona ni el mismo negocio para vender $100.000 que para vender 1.000.000. Tú tienes que tener diferentes skills, tú tienes que tener diferentes procesos, diferente todo para tu escalar. Pero la primera meta es llegar al punto de equilibrio y yo creo que esto es como que muy importante que lo hayas tocado. Totalmente, gracias. O sea, ese es el indicador. A mí me da alegría cuando yo hablo con una persona y me dices que yo tengo que vender tanto. Tengo que al menos facturar $50.000 al mes. Si no, estoy mal. Entonces ya por lo menos sabe, o sea, tiene un norte, conoce su negocio, cómo opera. Pero cuando estamos a ciegas y no sabemos, es más o menos, o sea, cuando voy a buscar ayuda para mi negocio, para el crecimiento de mi negocio, y yo no conozco mi negocio, pues no me creen, porque si me están preguntando a mí los datos de mi negocio, y déjeme, yo llamo a tal persona, déjeme, yo llamo a mi esposo, déjeme, yo llamo a la chica que me ayuda, y uno, pero si usted lleva 5 años haciendo este negocio y usted no conoce su punto de equilibrio. Total. O sea, no sabe en el mes de bajada, en el low season, cuánto tiene que facturar, cuánto tiene que vender, cuántos niños tiene que tener en su guardería, por ejemplo, que es otra cosa, para poder cubrir todos los costos y gastos de su negocio. Si no sabe eso, o sea, el negocio ha sobrevivido porque le ha ido bien, ha tenido, digamos, por que obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, por el Espíritu Santo, Sí. o no sabemos si realmente usted tiene un negocio, usted se la ha pasado prestándole dinero a su negocio. Entonces ha podido pagar todo, pero a costa de la tarjeta de crédito, a costa de los préstamos personales, del dinero que usted saca de su salario para ponerle al negocio. Entonces no conoce de dónde provienen los recursos de su negocio. Entonces el día que uno se sienta con un empresario a hacer estos números, es como que, wow, no sabía eso. O también puede traer y aterrizarlo y saber que ha venido operando bien, que necesita quitar un poco el miedo y dar un paso adelante. Tomar un poquito de riesgo haciendo una campaña de marketing. Tiene el talento, tiene ya todo estructurado porque el miedo digamos que lo ha protegido. Pero pues no se trata de quedarse siempre en el mismo lugar. Tiene que buscar ahorro, tiene que buscar inversión, tiene que pensar en su futuro, que no siempre va a poder tener un negocio, en un momento va a dejar su vida laboral y va a tener que vivir de los recursos que generó, tener un plan de retiro, y el negocio le tiene que dar a las personas para un plan de retiro. Yo le digo a todos mis clientes latinos, olvidémonos que los hijos los van a mantener. Su negocio le tiene que dar un 401k, su negocio le tiene que dar un plan de pensión, su negocio le tiene que dar esa estabilidad cuando ya no está en vida laboral. Por eso hay que tomárselos en serio. O sea, el negocio es el hijo, es eso que uno está sembrando para luego poderse retirar. No solamente los empleados se retiran, los dueños de negocios también. Ángela, mira, tenemos una pregunta. Mi negocio es una... ¿Sí? Perdón. Bueno. Mi negocio es una pastelería y mis postres y postres.
y me imagino que repostería. ¿Cómo puedo saber cuánto es la cantidad mínima que debo vender en un producto? ¿Eso se relaciona con el punto de equilibrio? Sí. Sí, se relaciona con relaciona con el punto de equilibrio. Cuando tú calculas los costos de producir digamos, ese postre, tú tienes que saber cuántos y le añades no solamente los costos, sino también todos los gastos operacionales que en porción le corresponden. Tienes que saber cuántos debes vender, terminar y vender para cubrir todos los costos directos y los gastos operacionales correspondientes a ese producto. Tienes que calcular eso. Tú puedes, y eso es algo que se hace en los restaurantes también. Saber cuáles son los productos prime o los platillos prime que están, o sea, que el costo lo han calculado bien, que le han asignado cada ingrediente de gasto también, saber cuántos deben vender para cubrir todo lo que le costó a la operación producirlos. Eso lo puedes calcular también. O sea, se puede calcular por unidades o por volumen de ventas, por ventas. Pero es bueno hacerlo también por unidades. Saber cuántos postres tienen que salir esos al día y ver cómo los van a vender. Ahí es donde ya eso se conecta también con el marketing, con la publicidad que tú le haces a eso. Cuando tienes alimentos perecederos, tienes que darle prioridad a esos platillos también, porque son los que te van a generar desperdicios y pérdidas. Entonces, compras de comida o compras, bueno, con las bebidas no hay tanto riesgo porque no caducan o no se descomponen como sí algunos alimentos. Pero cuando compras para producir esos alimentos, debes tener una planeación, debes tener una proyección de venta de esos platillos que son perecederos. Lo otro era un comentario, es un comentario al igual que el punto de equilibrio de la empresa. Es importante saber que el punto de equilibrio a nivel, es importante saber el punto de equilibrio a nivel personal. ¿Cuánto tengo que ganar como mínimo para cubrir mis gastos personales? Eso es una acotación de César totalmente, o sea, es lo mismo. Totalmente. Es lo mismo, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos ganar cierta cantidad de dinero y luego ir a meternos en una renta que no podemos pagar. O sea, por eso la gente tiene tantos problemas con las tarjetas de crédito, porque las usan como una extensión de su salario, totalmente válido. ¿Sí? Entonces, pues nada, eso es, no sé si a Janine le quedó clara la respuesta. Acuérdense que ella dice, sí, yo me refería a cómo saber, por ejemplo, cuánto vender al cliente como mínimo de un producto, si vender por docena o menos o más. A un solo cliente no entiendo un poquito, o sea, ella hace... Sí, yo me refería a cómo saber, por ejemplo, cuánto vender al cliente. ¿Por qué mejor no prendes el micrófono? Porque yo como que no Sí. sé leer sin, no, como que yo no sé, como que no estoy leyendo que tan claro. Mejor prendamos el micrófono y así tú le explicas mejor a Ángela. Así te expresas con comodidad. Janine, ¿dónde está que yo no la Perdón. encuentro? Acá estoy. Ahí está. Sí, por ejemplo, si un cliente quiere unos cupcakes, ¿cómo voy a saber cuánto mínimo tengo que venderle para cubrirlos? Por ejemplo, el costo, por ejemplo, de prender el horno por solo 6 cupcakes, como que, si me va a dar o no me va a dar. Ya entendí. Dale, Sí, Ángela. ya entiendo. Sí, sí, tú puedes usarlo porque definitivamente tú sabes en qué momento se dispara para ti ganancia cuando prendes el horno, por ejemplo. Esa es una buena. O cuando tú abres la puerta del restaurante. Si ese día, por ciertas condiciones climáticas o lo que sea, vale la pena abrirlo. Entonces, tú tienes que calcular a partir de qué cantidad, unidades de cupcake,
tienes ganancia. No es lo mismo producir un cupcake que requiere la misma temperatura, especialmente en esa parte que no es tan medible, pero sí es costosa. Entonces tienes que saber que a partir de una docena, por ejemplo, puedes ofrecer ese producto. Un ejemplo básico que a veces pasa con las señoras centroamericanas, los tamales. ¿Cuánto vale la pena que yo me siente, que yo me vaya a la cocina a producir 6 tamales o 30 tamales? Entonces es lo que tú debes calcular. Si vale la pena 6 o 12, o tú le dices al cliente, mínimo le puedo atender una orden de 12 cupcakes, porque te representa el esfuerzo, los ingredientes, te representa el horno, que son los utilities, la electricidad. Entonces, ese cálculo lo debes tener para que no tengas pérdidas, porque producir 3 te va a dar pérdidas. Producir 6 te puede dar punto de equilibrio. Producir 8 te da ganancia. Reto, ¿cuánto te quieres ganar? Produzco mínimo 12. Entonces vas a empezar a ofrecerle a tu cliente a partir de 12. Ok, gracias. ¿Sí fue clara la respuesta? Es como en Sí, escala. ya. En escala. Y piensa en esto, Janine, una cosa que piensa en esto, o sea, imagínate escalar un negocio vendiendo de a cupcake a dólar. Imagínate cuántos cupcakes tienes que vender. O sea, solamente piensa en eso. Entonces, muchas veces, para hacer un producto escalable o un negocio escalable más que un producto, debemos establecer y entender, o sea, vale el esfuerzo, cuánto me voy a demorar haciendo todo eso. Simplemente determino unos mínimos de venta, ¿cierto? ¿Y cómo lo determinas? Sacando cuánto te cuestan todos los costos al mes, si tienes una cocina comercial, o sea, cuánto te vale, digamos que tus costos fijos, así vendas o no vendas, porque eso es aparte. Una cosa son los costos de producción y otra cosa son los costos fijos de tu empresa. Hay cosas que tú tienes que pagar así vendas o no vendas, ¿cierto? Un salario fijo, la cocina comercial, todo eso. Eso vale $3,000. Si tú divides esos $3,000 entre 3 productos que vendes, ¿cierto? ¿Cuántos tienes que vender de cada línea de producto? Y ahí tú vas a decir, no, mija, yo no puedo vender esto a dólar, porque imagínese, pues, ¿cuántos tengo que vender? 10,000 unidades para pagar $3,000, entonces no te queda para nada más. Entonces ahí tú dices, no, yo voy a tener ofertas por cajas. Entonces, una cosa es vender una caja a $20, ya no tienes que vender 10,000 cajas, sino que ya puedes vender 100, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos que ahí le tenemos que meter un poquito de números, pero plus sentido común, ¿cierto? Siempre. Okay. A esa parte siempre hay que ponerle números para que, o sea, para que te dé ganancia, porque el objetivo de todo negocio es profit. O sea, no puede haber otra razón por la cual tú establezcas un negocio. Si no, seríamos todos non-profit. Pero incluso los non-profit tienen un budget y tienen unos objetivos donde saben cuánto tienen que recaudar, qué programas tienen que hacer. Entonces nosotros que somos for profit, tenemos que siempre tener eso clave, cuántas unidades tengo que vender y cuál es la ganancia que yo quiero tener por unidad, y ya mayor volumen, sacrifico un poquito del profit por unidad, pero ya tienes que tener un plan establecido, como una lista de lo que quieres ganar y a cómo lo vas a vender de acuerdo a la cantidad que alcances a ofrecer. Pero eso no lo podemos hacer, ay, me encanta hacer cupcakes. No, tiene que estar direccionado la producción de esos cupcakes, porque representan un sacrificio económico y de tiempo. Entonces tienes que recibir una compensación económica importante, la que justifica el esfuerzo más la ganancia. Bueno, vamos a volver a la presentación. Me perdí ahorita. ¿Dónde está compartir? Se me perdió. Súper. Vamos en punto de equilibrio. Sí, estábamos en punto de equilibrio. Solo habría una pregunta más, perdón, Ángela. Sí. De Danitza, por favor, ¿qué porcentaje del salario se debe separar para un plan de retiro? Eso depende de tus ingresos. Para un plan de retiro, tú tienes que saber,
o sea, súper importante que lo hagas con el acompañamiento de un financial advisor, porque hay muchos ingredientes en un plan de retiro. Tú tienes que saber dónde te vas a retirar, cuál es tu nivel de deuda para la edad de retiro, tienes que saber por tu edad cuál es el nivel de ahorro que debes tener para alcanzar ese objetivo, y también los tipos de planes de retiro que hay, si vas a tener un 401k, si vas a tener un plan de pensión, si vas a tener un plan de retiro individual, pero digamos que eso es muy personalizado y no hay un porcentaje como tal que yo te pueda dar para eso. Es muy, muy personalizado de acuerdo a los ingresos de cada persona, a la edad y al lugar, a las deudas, una cantidad de componentes para la edad de retiro que debe tener una persona para la edad de retiro. Cuando yo les digo esto es porque que lo relaciono con los dueños de negocios, porque toda la gente, especialmente los latinos, vienen y trabajan muchísimo. Trabajan mucho, mucho y se olvidan de crear un plan de retiro. Y pues la capacidad de trabajar que tenemos ahora por los 40, los 50 años no es la misma que vamos a tener a los 70. Entonces es donde yo siempre trato de hacerles conciencia de que también tienen que invertir en un plan de retiro, sea poquito o sea mucho, porque sí lo van a necesitar. Entonces hay muchísimos planes para los dueños de negocio que los ayudan con los impuestos y también para que inviertan en el retiro, porque está muy cerrada a veces la idea que los planes de retiro, un 401k es solamente para la gente que es empleada y que tiene beneficios por parte del empleador, pero no es así. Como dueños de negocios, como trabajadores por cuenta propia, hay muchas opciones para planes de retiro y es lo que tenemos que pensar nosotros también. Nos quedemos o nos vayamos de este país o el plan de vida que tengamos. Pero sí, para eso es muy importante que lo discutas con un asesor financiero, que te dé los planes que hay, las opciones y que te entreviste y que te pida un balance personal de lo que tú tienes, de lo que debes. Bueno, esta era una información que a veces las personas, o a veces a mí me llaman personas que van a emprender un negocio y no saben por dónde empezar. Siempre, como contadora, les voy a decir que no importa el tamaño del negocio, es importante que tengan contabilidad, que tengan un QuickBooks Online, la versión básica, y que tengan cuentas de banco para el negocio. Desde que nace el negocio, desde que lo registren, apenas tengan la carta de la IRS con el EIN number y los artículos de organización de su LLC, vayan al banco y abren una cuenta para el negocio y empiecen a darle vida al negocio, que el negocio tenga sus propios productos financieros, una cuenta de banco, de cheques, una cuenta de ahorros y, si es posible, una tarjeta de crédito, para que le empiecen a hacer crédito, historial de crédito al negocio. Es importante que tengan proyecciones de ventas, que sepan cuáles son sus metas de ventas, que establezcan, que tengan un presupuesto mensual con seguimiento semanal. Esto lo hablaba, me refería a los restaurantes. Es imposible que un restaurante funcione si revisan los números cada mes. Es muy tarde para hacer correcciones si lo dejan cada mes, debe ser semanal. El costeo de los menús, el POS System, no solamente para los restaurantes, para una peluquería, salones de belleza, todo lo que requiera recibir pagos, es muy importante que hoy en día busquen un POS en el mercado. Para los restaurantes recomendamos muchos el Toast. Hay otro que se llama, si tiene una boutique, si tiene una tienda de ropa, si tiene, vende cualquier producto, todo el mundo paga hoy en día con tarjetas de crédito. Tenemos que ofrecer ese servicio y tenemos que buscar una plataforma. Si requeremos llevar inventarios, estos sistemas nos ayudan con el inventario de nuestros productos. Manualmente, inicialmente, quizás podemos tener un Excel, pero ya llega un momento donde ni el Excel ni la cabeza nos van a ayudar a procesar la información rápidamente. Entonces necesitamos un sistema de estos. Un Square funciona muy bien. Si tenemos un food truck, si tenemos una taquería, lo que sea, necesitamos un POS. Los POS actuales integran con la contabilidad. Entonces,
quizás en el momento no tenemos la integración, pero, pero podemos buscar a alguien que maneje tecnología, o los contadores también lo hacemos, donde integramos bancos, contabilidad y POS System para que todo esté en un solo lugar y podamos procesar la información y tener reportes y tener indicadores y actuar rápidamente en el momento de hacer decisiones. Implementar sistemas para apoyo en seguimiento de los costos. Hay que hacer seguimiento de costos siempre, para proyectos, para recetas. Siempre necesitamos. Si no lo tenemos en el momento, estamos, digamos que recién como empezando, pero a medida que crece el negocio hay que buscar un apoyo en el seguimiento de costos. Necesitamos hacer payroll, necesitamos aprender y tener la formalidad de contratar gente como empleados y no como contratistas. Una persona que trabaja para nosotros full time no es un contratista de ninguna manera, es un empleado y hay que compensarle como empleado. Tenemos ADP y tenemos Gusto, que yo los recomiendo, son muy buenos y le van a evitar dolores de cabeza y problemas con el procesamiento de los pagos de nómina. Y péguense a LEDC, péguense al departamento, a Arlington, porque ustedes necesitan conocimiento de las licencias, de las regulaciones e impuestos del Estado y de los condados. Uno no puede salir así con un negocio a vender nada más. Uno tiene que conocer toda la normatividad que hay para cada industria, qué licencias necesito, qué impuestos estoy sujeta a pagar al condado y al Estado. Esto es muy importante que lo tengan porque pueden ir conduciendo el negocio muy bien y si de lado están recibiendo penalidades, eso les va a encarecer los gastos de operación del negocio. Entonces, tenemos que ser integrales y si queremos un crecimiento óptimo de nuestros negocios, tenemos que aplicar tecnología, conocer la normatividad y capacitarnos, entrenarnos en nuestra industria. El contador no lo va a hacer por ustedes, el asesor de negocios los puede querer muchísimo, pero nadie más que ustedes necesitan entrenarse y entender cómo funciona cada departamento o cada unidad de negocio, cuáles son mis responsabilidades con los impuestos. Tengo que conocerlas, no ser contadora, pero sí conocerlas. ¿Qué responsabilidades tengo con el Estado, con mis empleados, con mis proveedores? Conocer cómo funciona, cómo es la dinámica del negocio que yo tengo. Entonces, esto quería traerles y en el momento que necesiten de pronto como las páginas, los links, los podemos también traer a ustedes para que implementen tecnología. La tecnología es lo que les va a dar la rapidez para que puedan funcionar y que puedan tener datos históricos de su negocio. Voy a hacerla aquí. Listo. Ese era como el resumen que tenía y había traído, les tenía también un Profit and Loss, un P&L, para que lo revisáramos y las personas que quisieran hacer los cálculos de indicadores, que como digo, es un P&L de restaurante, pero los indicadores funcionan para todas las industrias. Y algo muy importante, cuando ustedes ya tengan sus negocios establecidos y vayan a hacer contabilidad, es importante que tengan un chart of accounts, un plan de cuentas de la industria de ustedes, para que ustedes puedan tomar la información, interpretarla, procesarla de acuerdo a esa industria. Yo no puedo funcionar como compañía de construcción en un chart of accounts que se hizo para un restaurante o que se hizo para una escuela. Tiene que estar conectado completamente a su industria. Costos de materiales, labor, renta de equipo, que tenga las cuentas que comúnmente se usan en su industria para que usted pueda registrar las transacciones en las categorías correspondientes y que le den a usted, le hablen del comportamiento de su negocio. Entonces, eso es muy importante. Siempre hay unos genéricos, pero como les digo, ustedes necesitan interpretar su negocio.
Entonces, si tienen una peluquería, necesitan saber las ventas, el tipo de servicios que prestan frente a los costos y poder sacar los ratios por cada servicio que tienen. Saber si vale la pena seguir prestando ese servicio, saber si le vale la pena a usted cortarle el pelo a los niños. Entonces, todo eso se lo dice los indicadores. Entonces, hay productos o hay servicios que de acuerdo a su negocio no les son rentables, porque de pronto está en el lugar donde funciona el negocio, las personas o la comunidad que vive ahí no solicita esos servicios y se le puede hacer a usted tedioso prestarlo, porque aparece un cliente al mes por ese servicio y le quita la atención del volumen que tiene de un servicio principal o prime que usted ofrece. Entonces, el plan de cuentas estructurado para la industria a la que usted pertenece es fundamental. Como les digo, en los impuestos para todos aterriza igual la información. Ingresos, costos, gastos, utilidad neta y pague el impuesto. Pero eso no dice nada financieramente. Debe tener su contabilidad de acuerdo a su industria y poderla leer, poderla interpretar. ¿Sí? Sí. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Mabel. Mi pregunta era, ¿cuál era un rate of return aceptable? La vez pasada, en la clase anterior, tuvimos un ejemplo de un restaurante que teníamos que necesitar una inversión como de 150.000 a 200.000 dólares para una pizzería y no íbamos a recuperar el dinero hasta como los tercer, cuarto año. Me pareció que era demasiado. No, rate of return razonable. No iba a recuperarlo en el tercer, cuarto año. Y hay empresas que no lo recuperan, hay empresas de tecnología que no lo recuperan hasta el 10º. Depende de la industria, pero en ese ejemplo que dimos la clase pasada, lo recuperó en el primer año. ¿Cuál es la pregunta? No, les quería preguntar, contadora, ¿cuál era un rate of return aceptable y cuál era un payback period aceptable también para recuperar el dinero de la inversión? Bueno, yo pensaría, si es para un restaurante, serían 3 años. 3 años más o menos. Ajá. Sí, 3 años para un restaurante. Si tienes para recuperar la inversión, serían, porque cuando operas un restaurante, no es, o sea, el objetivo principal que vas a tener es poder sostener el restaurante. Vas a tener una etapa donde vas a tener que sostener el restaurante. Luego ya va a haber otra etapa de madurez y luego va a haber una etapa de retorno. Pero yo pensaría que 3 años. Cuando ya puedes 3 como años. Sí, para el retorno. Completo, ¿no? Y por ejemplo, sí, y por ejemplo, para cualquier tipo de inversión en este momento, pongo $10.000, un porcentaje. ¿Cuál sería el ideal, por ejemplo, para poder recuperar de tener de depositario? Y estoy hablando de ejemplo, un 10%, un 15%, ¿cuánto sería más o menos bueno? Si hago mi negocio y calculo que voy encima de recuperar mi inversión o de no recuperarla, un ingreso de un 10%, por ejemplo, sería. No entiendo tu pregunta. Un rate of return sería cuánto voy a ganar de lo que voy a invertir mi dinero, ¿verdad? Eso depende de la industria, depende de demasiadas cosas, o sea, y además el hecho de o sea, tú dices que cuál sería el porcentaje de retorno de la inversión aceptable. La respuesta depende del modelo de la industria, del modelo de negocio. Y ya, o sea, como que no es lo mismo un retorno de la inversión para un negocio de catering que para un restaurante, que para un food truck. Y digamos, lo que decía César la vez pasada es que también hay negocios que son grandísimos y el retorno de la inversión es de 5%, porque no es lo mismo una inversión de $10 millones que de $250.000, ¿cierto? O sea, eso depende mucho de cuánto fue la inversión y, o sea, de qué tipo de modelo de negocio es. Digamos que para vale. Lo más importante...
Perdón. Perdón que interrumpa, pero solo porque hay ciertas personas que están interesadas en terminar y no es que quiera cortar o piensa que no, pero Ah, como sí, no, estamos no, sobre el tienes razón. tiempo, sí, Ujú. podría esta persona Sí, 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 hacer una cita de seguimiento con mucho gusto para que así con nosotros. alcancemos y Ujú. también, Ángela, yo sé que el tiempo es limitado, pero de nuevo, o sea, son importantes todas sus preguntas y por eso es que ofrecemos los unos a uno con Valeria, Ujú. conmigo, pero porque si no, así podemos terminar la sesión. Sí, Mabel, Bueno, si quieres, haz una cita conmigo y vamos y yo te explico un poquito más sobre eso, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Bueno, súper. voy a ser breve en mostrarles el P&L, pero o sea, es el P&L de un restaurante. Y básicamente lo que quiero que vean ahí es cómo debe ser. O sea, tiene el orden de esta industria. Entonces, pueden ver, se llama restaurante LLC. Sí. Entonces, básicamente todo P&L, aquí específicamente del restaurante, tiene el mismo orden que como lo demanda la contabilidad, ingresos, costos, gastos y utilidad neta. Pero la idea es que el P&L que exporte o que tenga el dueño de un restaurante le permita calcular los indicadores, le dé el valor de cada línea de lo que vendió por comida, de lo que vendió por licor, de los servicios de catering en este caso. Y la idea es que pueda hacer la comparación versus los costos, que pueda calcular cuál fue su ganancia de las ventas de comida versus las compras de comida, los costos de la comida, igualmente para las bebidas. Entonces, si ustedes tienen una contabilidad o están haciendo la contabilidad donde en una línea dicen ventas y punto, están perdiendo un montón de información para hacer análisis financiero de su restaurante o de su negocio. Deben tener una línea relacionada con el costo. Entonces, como lo tiene acá. Otra cosa muy importante en esta industria, el costo de las tarjetas de crédito, los merchant accounts, son muy importantes saber qué porcentaje de las ventas usted tiene que destinar para este costo de uso de tarjetas y tiene que ver cuál es el POS o el merchant account que mejor le da tarifa para las ventas de su restaurante, porque este costo se puede hacer muy alto. Entonces es importante que lo tengan. Y como ven aquí, estamos calculando el gross profit. Tienen la parte súper importante de la nómina, del payroll, donde tienen la parte que opera en la cocina, en el back of the house, y la parte que opera en el front of the house. Y la diferencia porque ellos están recibiendo tips. Entonces, eso es muy importante que cuando tengan su restaurante o el tipo de negocio que tengan, lo asocien con un chart of accounts de esa industria, que puedan leerlo, cuánto le cuestan los impuestos de sus empleados por aparte. Si aquí me aparece una línea, total salarios, total impuestos, no puedo hacer el análisis que yo que quiero hacer en el momento que quiera ver si puedo ofrecer beneficios y ese tipo de cosas. Y aquí vienen todos los gastos operacionales, que estos son los gastos que yo puedo mitigar, que puedo tratar de manejar para obtener una mejor ganancia, un mejor profit, porque no están, o sea, no son costos directos de la operación, sino que son gastos operacionales. Los necesito gastar, pero puedo seleccionar cuándo gasto y cuándo no, o de qué calidad o de qué nivel los quiero tener. Aquí están los gastos generales y administrativos, que también es lo mismo, son variables, no son costos directos, puedo renegociarlos o puedo mitigarlos. Entonces, esto era lo que les quería mostrar así rápidamente. Y aquí el net income. Básicamente es un P&L, pero ese es el P&L que hemos venido trabajando por mucho tiempo y que ha funcionado muy bien para los restaurantes, porque le permite al dueño exportarlo en este Excel y hacer los cálculos ahí de lado. Cuando no tenemos un P&L en ese detalle,
A medida que va creciendo el negocio, que va creciendo el restaurante, quedamos perdidos de saber cuáles son cuáles son los resultados, cuáles son los indicadores, cuáles son los costos de comida. Pues resulta que subió el seafood y no me di cuenta porque lo tengo revuelto con todo lo que compro, hasta con los materiales de la cocina. Entonces es importante tener este nivel de categoría para que ustedes puedan interpretar los resultados. Uf, me pasé un minuto. Listo. Bueno. Como contadora eres exacta, Ángela. Pero bueno, era un panel breve para que todos lo vieran, para que sepan que eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. No saben cómo les aclara la vida en el momento que tienen que hacer indicadores financieros, en el momento que necesiten, Valeria, Lourdes, les ofrezco que las personas necesiten un chart of accounts para sus negocios, por favor, darles en Excel el indicado para que les facilite la vida y puedan interpretar los resultados mejor. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, y gracias a todos los que participaron. Tenemos otro mensaje para ti y Carlos decía, gracias, estamos en la industria de autos y todos los conceptos aprendidos fueron enriquecedores. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Y varias personas dándote la gracias porque es esencial para tomar decisiones y nosotros aún más agradecidos en nombre de todos los clientes, pues porque la información es poder y sobre todo en el área financiera. Sí, entonces, como tú decías, pueden definitivamente tener contadores, todos estos asesores profesionales, pero también el uno entenderlo hace tomar mejores decisiones. Así que muchísimas gracias, Ángela, muchísimas gracias a todos los que participaron y les vamos a estar enviando la grabación para esto. Y Ángela, ¿está bien contigo si también podemos dar tu información de contacto? Claro, sí. Sí. Sí Qué bueno, porque yo ya la puse. No, sí, no, la pueden compartir y Valeria y Lourdes, podemos hacer más entrenamientos de este tipo, así, o sea, con información concisa, información precisa, pero de esta manera casual para que la gente pregunte, que no se sientan intimidados. Aquí todos somos dueños de negocio de alguna manera, todos estamos involucrados con los pequeños negocios y con la comunidad. Entonces, esto nos abre una puerta para que aprendamos, para que preguntemos. No hay pregunta tonta, todas son importantes. Si no tenemos la respuesta, no la inventamos, se la enviamos después. Pero sí es muy importante estos espacios todos para los amamos emprendedores. A Ángela, que es muy bella. Y ahora No, todos pues, a almorzar. Todos a almorzar y muchas gracias por el tiempo de todos. Me alegró muchísimo verlos y nos vemos en una próxima ocasión. Compartan estos entrenamientos con sus amigos. Emprendedores. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Guys.